Buen y bendecido día, hermanos. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Más una semana que iniciamos de la mano de nuestro Padre Celestial. En el día de hoy quisiera invitarlos a compartir un pasaje que está en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, del versículo 2 hasta el versículo 6, ¿no? Pero como siempre vale la pena leer ahí todo el capítulo para ver el contexto de esta palabra, ¿no? Así que leemos las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6, dice así: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Qué tremendo este pasaje aquí de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías, que apunta a la cruz de Cristo. En este día quisiera hablar un poco justamente de la cruz de Cristo, donde apunta este pasaje aquí del profeta Isaías, justamente, ¿no? A la cruz de Cristo, esa cruz, proceso por el cual pasaban, bueno, era, digamos, la más miserable de las muertes en esa época, ¿no? O sea, ahí eran condenados los peores asesinos, los romanos lo guardaban eso para, bueno, los ciudadanos romanos nunca pasarían por eso, ¿no? Por la cruz, por muerte de cruz. La muerte de cruz era un castigo de los esclavos, ¿sí? Era lo peor que podía pasar, la peor condenación que alguien podría tener en ese entonces era la muerte de cruz. Ni que hablar que antes de la muerte pasaban por todo una serie de azotes, ¿no? El flagellum, ¿no? Que era ese azote de cuero con esas puntas de metal donde el cuerpo era muy, muy castigado, ¿no? Entonces había todo ese ritual, ¿sí? Que los romanos fueron afinando, ¿sí? Cada día más, ¿sí? De flagelos, de castigos para quien era condenado a muerte de cruz, ¿no? Solo esa madera, a veces ellos cargaban la cruz o sencillamente la viga horizontal esa, ¿no? Llamada patíbulum, solo eso pesaba unos entre 49 y 50 kilos. Imagínense que el condenado debía cargar con eso, ¿no? Y la mayoría de los crucificados eran atados, ¿no? Jesús fue clavado con clavos, ¿sí? Pero la mayoría de los crucificados en ese entonces eran atados ahí en la cruz y dejados para morir de inanición. Qué tremendo es eso, ¿no? Y aquellos que eran clavados, como el caso de Jesús, ellos por ahí daban algo para que pudiera no sentir tanto dolor, ¿no? Por eso el tema del vinagre, ¿no? Y bueno, qué tremendo es eso. La muerte de cruz era el castigo más grande, ¿no? O sea, era un sufrimiento intenso, ¿no? Y sobre todo en climas cálidos, bueno, había fiebre, inflamación, la exposición al sol, a los insectos, y una sed insoportable, ¿no? Es lo que describen los estudiosos, ¿no? Una sed insoportable por la propia posición del cuerpo, o sea que era un castigo
extremo, ¿no? La mente del crucificado se llenaba de ansiedad, de pavor, ¿sí? Bueno, era algo tremendo por lo cual Jesús pasó, ¿no? Y lo normal era que los crucificados pasaran muchas horas, ¿no? 36 horas mínimo para que murieran. Pero la muerte de Jesús fue muy rápida, en pocas horas, ¿no? Tanto Pilatos allí, en Marcos, allí podemos ver que Pilatos se va a asombrar, ¿no? Porque Jesús murió en muy pocas horas, pero Jesús pasó por todo eso. ¿Por quién? Por nosotros, por mis pecados, por tus pecados, ¿sí? Él cargó todo ese sufrimiento, él pasó por todo ese sufrimiento físico, ¿no? Dice que su semblante, aquí dice Isaías, ¿no? En Isaías 53, que terminé de leer, ¿no? Su semblante estaba desfigurado, no había belleza en él, no había hermosura, nada ni apariencia. Obvio, él cargó con todos nuestros pecados, con toda nuestra fealdad moral, fue cargada en él toda nuestra inmundicia, todas nuestras mentiras, todas nuestras traiciones, todo nuestro pecado, el pecado del mundo fue cargado sobre él. Qué tremendo es eso. Por eso habla que no había hermosura en él, no había belleza en él. Él se hizo pecado. El único que pasó por este mundo sin pecar, se hizo pecado por nosotros. Pasó por todo ese sufrimiento, fue herido, fue castigado de todas las maneras. Su cuerpo fue lacerado, fue rasgado, ¿sí? Con el látigo ese en tu mano de cuero, pero que las extremidades eran de metal. Su cuerpo fue rasgado, fue lacerado, ¿sí? Su cuero cabelludo fue penetrado por la corona, ¿sí? Esa corona de espinas que pusieron en su cabeza, ¿sí? Penetró su cuerpo, su cuero cabelludo. Qué tremendo todo ese sufrimiento que Cristo pasó por ti y pasó por mí para pagar todos nuestros pecados. Fue perforado, sus manos, sus pies fueron clavados. Qué tremendo es eso, ¿no? Sufrió la incisión también, ¿no? Entonces, solo sufrimiento, ¿no? Todo ese sufrimiento, un sufrimiento moral y espiritual. Él fue humillado por ti y por mí. Aquel que era exaltado fue humillado. Se hizo pecado, fue el propio pecado por mí y por ti, el único que pasó en este mundo sin pecar. Pagó todo el precio. Y así fue humillado con esa muerte de cruz, la peor condenación que podía pasar un ser humano. Fue lo que Cristo sufrió por mí y por ti. Él fue humillado en el Sanedrín, que escupieron en él, ¿no? Los soldados lo humillaron rasgando su cuerpo con los azotes, ¿no? Y colocando esa corona de espinas y golpeando ahí en su cabeza, ¿no? Él fue humillado en cargar esa cruz por las calles de Jerusalén, por donde había andado, ¿no? Y haciendo tantos milagros, ¿sí? Y predicando su evangelio. Fue humillado cuando pidió agua y le dieron vinagre. Fue humillado y rechazado por su propio pueblo. Qué tremendo es eso, ¿no? Fue rechazado por los religiosos de la época, fue rechazado por la misma multitud que lo aplaudió, que lo siguió, que se emocionaba con todos los milagros, ¿sí? Que decía Hosanna, ahora gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Qué tremendo es eso. Fue rechazado por todas las autoridades, las judías, los fariseos, el Sanedrín, pero por las autoridades romanas, también Pilato, que se lavó las manos. Fue rechazado hasta por el propio Padre. El Padre lo molió por nosotros. Él pagó todos nuestros pecados. Él pagó toda la cuenta. La cuenta está paga. Todo el dolor del pecado fue cargado en él. Qué tremendo es eso, ¿no? Como dice ahí en Juan 1:29, Él es el Cordero que quita el pecado
del mundo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Solo debemos de venir a la cruz de Cristo, y toda esa humillación, todo ese sufrimiento que él pasó ahí, físico, moral, espiritual, fue por nosotros. Era el plan perfecto del Padre, y Cristo cumplió lo que el Padre tenía para él, para pagar por nuestros pecados. Ya no debemos sacrificar. El sacrificio perfecto ya fue hecho. ¿Qué nos queda a nosotros? Venir a la cruz de Cristo, pedir perdón por nuestros pecados, aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el Cordero perfecto, el que vino a quitar el pecado del mundo. Qué tremendo es esto. Hermanos, nosotros solo debemos movernos en dirección a Cristo Jesús, aceptar ese sacrificio, al reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nadie puede hacer eso por nosotros. El sacerdote, el pastor, va a traer, mediante la palabra de Dios, nos va a traer el entendimiento, nos va a traer una exhortación, nos va a traer la dirección. Pero nosotros debemos movernos. Cada uno de nosotros debemos movernos en dirección a la cruz. Aceptar ese sacrificio perfecto, completo. No es el 60%, como he escuchado por ahí en alguna predicación, el 80%. No, el 100% está pago. Todo está pago. La cuenta está paga. No hay que pagar nada. Está pago por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos. A todos. ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptar ese sacrificio perfecto. Venir a los pies de Cristo. Pedir perdón por nuestros pecados. Y aceptar que el plan perfecto ya está cumplido. Qué tremendo es esto. No debemos quedar dependientes de terceros, hermanos. Debemos nosotros movernos. Nuestra salvación es individual. Por más que el pastor ore por nosotros, que el pastor ayune, que el pastor tenga una vida dedicada, ¿sí?, a las cosas de Dios, que sea un nombre de Dios. Él nos va a dar la orientación, Él nos va a dar la dirección, Él va a ser boca de Dios para nosotros. Pero nosotros debemos buscar a Cristo Jesús, aceptar todo ese sacrificio, esa humillación que Él pasó en la cruz, que fue por nosotros, para redimirnos. Él nos redime de todos nuestros pecados. Él nos compró con su sangre nos compró, nos lavó, nos limpió con su sangre. Qué tremendo es eso. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios, que en este día podamos ir a la cruz de Cristo, el único que puede darnos salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra alternativa, solo el sacrificio de cruz de Cristo. Él es el camino para limpiarnos de nuestros pecados, para blanquear nuestras vestiduras, para tener una vida nueva. Ese es el camino. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Que tengan un día bendecido, que la cruz de Cristo esté presente en sus vidas en este día. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Amén.